interesante para todos ustedes, ¿de acuerdo? Listo, muy bien, entonces vamos entonces aquí ya con lo siguiente, vamos ya a desarrollar el tema del día de hoy, no sin antes vamos a activar los micrófonos para hacer el saludo que corresponde como cualquier evento tiene que empezar. Señores, micrófonos encendidos absolutamente para todos, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas arquitecto. noches, Buenas noches, buenas noches, arquitecto. Saludos Perú. para todos desde Muy Ecuador. buenas, muy bien, muy buenas Noches, noches. arquitecto. Saludos desde Ecuador. Ecuador, provincia de Santa Elena. Ay, 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 bonito lugar, Santa Elena desde Buenas Ecuador. noches, buenas Buenas noches, noches, saludos desde Ecuador, provincia de Muy Pastaza. bien, listo. ¿Dónde están nuestros amigos desde el país de Colombia? Bogotá, Cali. Buenas noches, arquitecto. Buenas Buenas ¿Cómo noches, están? de noches, Puerto estamos Ecuador. hablando desde Perú, la provincia de Buenas noches, Piura. señores. Ahí está. Muy Buenas bien. ¿Dónde noches, Arquitecto, están? buenas noches, desde Hola, ¿cómo Huancayo, están? Perú. Desde Huancayo. Vamos ahora con nuestros amigos desde el país de Perú. Amigos peruanos, muy buenas noches, ¿cómo están? buenas noches, Buenas Alejandro noches, Salazar. arquitecto. Buenas noches. Buenas noches, Dinero. Buenas noches desde saludos desde Puno, Perú. Muy bien. Ay, ay, ay. Por ahí, Saludos por... desde Huancayo, Purímac. Buenas noches, Listo, arquitecto. señores. Bueno, perfecto, perfecto. Nuestros amigos desde Cusco, donde se encuentra la ciudad imperial, ¿no? Machu Picchu, una de las maravillas del planeta, del mundo. Por ahí también nos han mencionado Puno, donde se encuentra el lago más alto del mundo. Y cómo olvidarnos también del país de Colombia, de sus majestuosas ciudades. Lo mismo con el país de Ecuador, por supuesto. Muy bien, ahora sí, señores, vamos a empezar y sin más preámbulos, vámonos con el tema del día de hoy, lo que nos ha reunido a esta sala, querer seguir aprendiendo y reforzar nuestro conocimiento. Módulo 2, encofrado modular de elementos horizontales. Ya es nuestra segunda buena, nuestra segunda asistencia, nuestro segundo check, porque el primer módulo lo hemos desarrollado el día de ayer. Listo, ahora sí, módulo 2, encofrado modular de elementos horizontales. Muy bien, ahora ya no vamos a hablar de placas. Ahora ya no vamos a hablar de columnas, elementos verticales, no. Ahora nos vamos a concentrar en los elementos o encofrados que vienen a ser horizontales. Y hoy día vamos a detallar todos los componentes de este encofrado. Señores, quiero recordarles que me indican por interno la empresa Practiza que se ha realizado una encuesta donde la pregunta fue cuál o qué parte del encofrado se le conoce como el contacto de superficie, ¿no? Por acá vamos a ver cómo era exactamente la encuesta. A ver, vamos a ver, recién me lo están pasando. Permítanme un segundo aquí para poder verificar si efectivamente se hizo la encuesta como corresponde. Vamos a ver aquí, esto lo traemos por acá para que no les obstruya la pantalla. Ahí está. Ok. Y la encuesta fue de la siguiente manera, señores. Miren. Habían mandado una imagen y dice, analiza la imagen y responde la pregunta. 106 personas han respondido de manera correcta. Dice, de acuerdo a la imagen, es la parte del encofrado que nos permite dar la textura o acabado después del vaciado o fundición o fundido del concreto u hormigón, luego de haber retirado el encofrado o molde. ¿A qué parte del encofrado nos estamos refiriendo? Plataforma de desplazamiento, 29 personas, le vamos a dar un jalón de oreja. Sistema de aplome vientos, 12 personas. A esas personas le vamos a jalar las dos orejas. Y a los que han marcado superficie, recién miren, acá veo las encuestas, ahorita han empezado a cambiar sus respuestas, señores. Increíble. Superficie de contacto con el hormigón o concreto. Muy bien, esa era la respuesta correcta. La superficie de contacto es lo que nos va a dar el tipo de acabado a los elementos que se van a vaciar con el concreto u hormigón. Tiene que ver mucho la superficie de contacto. Estamos hablando, ¿quién se choca directamente con el concreto? De ese material, esa era la superficie de contacto. El día de mañana también va a haber otra encuesta, así es que atentos, señores, a la clase. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces ahora sí con el tema de encofrado para elementos horizontales. Tenemos 8 componentes, ¿de acuerdo? 8 tipos de losa. Miren, tenemos la losa maciza, tenemos la losa aligerada, en realidad la losa maciza, donde estamos hablando de puro concreto u hormigón, la losa aligerada, donde ya vamos a utilizar algunos ladrillos o algunos bloques con alveoles, la alveolar es un tipo de losa también, viga de acero, es otro sistema de construcción también
donde se van a emplear directamente las vigas de acero, con encofrado de elementos horizontales con postensados, losas colaborantes, prefabricadas y las famosas losas nervadas que también son de puro concreto, donde van los famosos casetones. Todo eso componen a los tipos de losa. Miren, son 8 tipos de losa. ¿Con cuál de las losas ustedes han trabajado mayormente? A ver, vamos a activar micrófonos para todos. O por ahí, por la cajita de comentarios me comentan. A ver, por ejemplo, acá me dicen, a ver, las losas nervadas. A ver, ¿cuántos han trabajado? La losa, ¿cuál es la losa más conocida? Donde salimos a la esquina de nuestra casa y vemos que están construyendo con ese tipo de losa. Muy bien, Waldo, la losa aligerada, ¿no? Porque es mucho más económica, ¿no es cierto? Es más tradicional y depende también mucho del sistema constructivo y qué tipo de edificación. En realidad no es que sea la más conocida, sino que cada losa tiene un propósito de acuerdo al diseño y al tipo de uso que se le va a dar a esa edificación. ¿De acuerdo? La losa aligerada efectivamente es la losa más común, pero de repente cuando yo estoy trabajando en un centro comercial, ya no voy a trabajar con la losa aligerada. Voy a trabajar de repente con la losa nervada que me va a permitir soportar grandes luces. Me va a permitir soportar grandes luces, centros comerciales, ¿no? Losas nervadas. Muy bien, vamos entonces ahora sí. Encofrado para elementos horizontales. Miren, en el caso de la losa maciza es cuando nosotros hablamos el encofrado total, ¿no es cierto? Y ahí vamos a utilizar acero o hierro, como lo conozcan en su país. Algunos lo conocen como acero, otros lo conocen como hierro. Y cuando estamos hablando del elemento del concreto, otros también lo conocen como hormigón armado. Ahora hay varios tipos de concreto o varios tipos de hormigón. Cuando estamos hablando de concreto armado u hormigón armado, estamos hablando cuando hay presencia de hierro o acero, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Luego tenemos la losa aligerada, que es la losa más tradicional, la más común, ¿no es cierto? Donde se utiliza muchas veces los ladrillos y se utilizan las famosas viguetas. Muy bien. Ahora sí, continuamos. ¿Qué más tenemos por aquí, señores? Vamos a ver, luego tenemos la losa alveolar. Cuando estamos hablando de la losa alveolar, estamos hablando de estos elementos de aquí que podemos ver. Vamos por aquí, listo, nuestra flechita. Estos elementos, perdón, señores, discúlpenme, acá no tengo buen pulso. Ahora sí, fíjense por acá. Esta de aquí, donde está apuntando la losa, esas son las losas alveolares, ¿ya? Fíjense acá, se colocan con la grúa y de frente, acá nada que vaciado, se coloca directamente sobre los elementos, dependiendo del tipo de construcción que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Luego tenemos la viga de acero. Este tipo de losas, fíjense acá, miren cómo es el encofrado de estas vigas. Directamente, las vigas son directamente de acero y sobre ellos se apoyan estos elementos, estos bloquetes, y luego se hace el vaciado. Y ahí queda, miren acá, yo ya no necesito demasiados puntales, ¿no es cierto? En algunos casos se utiliza este tipo de losas. Muy bien, vamos por acá con lo siguiente. Listo, encofrado para elementos horizontales, las losas postensadas. Cuando estamos hablando de las losas postensadas, es cuando se va, miren, ustedes ven acá como unos cables, se ven como unos cables, y exacto, esos cables después del vaciado de la losa se van a tensar con una máquina. ¿Ya? Con una máquina que genera presión, lo estira y de esta manera esta losa llega a su máxima resistencia. Esto también es para grandes luces, para mejorar la capacidad. Siempre lo voy a volver a repetir. Depende siempre del tipo de edificación, el tipo de uso que nosotros le vamos a dar a esa edificación. Y esto en realidad no nos corresponde a nosotros. Esto le corresponde al estructural, al ingeniero estructural. Él es el que calcula. Nosotros tenemos que saber, conocer, ¿ya? Luego tenemos las losas prefabricadas, ¿ya? Las losas prefabricadas cuando tenemos estas de aquí. Fíjense aquí, pero en realidad lo que tenemos aquí son estas de acá. Estas viguetas que son prefabricadas. Simplemente se colocan sobre el encofrado, en este caso que vienen a ser las soleras o las vigas de madera, y sobre eso se apoya y encima de eso recién se colocan lo que vienen a ser los componentes complementarios. Esto generalmente también se utiliza en losas aligeradas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí me ahorro encofrado y es mucho más rápido.
Luego tenemos las famosas losas colaborantes. Cuando estamos hablando de las losas colaborantes, señores, ya estamos hablando de un sistema que también soporta grandes luces. Fíjense aquí, ven este elemento, esta calamina, cuando ya se retira, los puntales, lo que va a soportar propiamente la losa, queda de esta manera. Este elemento que ustedes ven en la parte inferior queda ahí, atrapado. A esto se le llaman losas colaborantes y también se trabaja con concreto armado. Quiere decir puro acero y concreto, hierro y hormigón. ¿Ya? Acá ya no utilizamos ningún tipo de elemento complementario para poder aligerar la losa. Estamos hablando de estos elementos que se llama losa colaborante por este elemento de metal. Luego por aquí tenemos lo que vienen a ser las famosas losas nervadas. Cuando estamos hablando de las losas nervadas, son unos encofrados donde nosotros vamos a ver estos casetones, ¿ya? Que luego se retiran. Esto de aquí también se utiliza para poder obtener grandes luces. Arquitecto, una pregunta. ¿A qué se refiere usted cuando me está hablando con grandes luces? Cuando estamos hablando de grandes luces, nos estamos refiriendo al distanciamiento entre elementos que soportan la losa, que en este caso generalmente son las columnas, ¿no es cierto? O las vigas de grandes luces. Entonces, acá nosotros ya no vamos a encontrar, pues, luces pequeñas. Esto se utiliza más en centros comerciales, almacenes, algunos edificios, en algunos casos también en lo que tiene que ver con sótanos, ¿ya? Dependiendo siempre del uso. Vamos a ver qué nos están comentando aquí. Colegios. En los colegios no se ve mucho el tema de las losas nervadas, porque este sistema de losa nervada, señores, es un sistema bastante carito, ¿ya? Es un sistema bastante caro. Losa aligerada. Muy bien. Eso para los puentes, nos dice Jorge Colón. Claro que sí, en algunos elementos también, sobre todo los postensados, ¿no? Muy bien. Listo, continuamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya está. A ver, por acá, señores, lo que tenemos es lo siguiente. Superficie de contacto. Muy bien, al igual que los elementos cuando estábamos trabajando el día de ayer, vamos a activar aquí los micrófonos, ¿ya? Señores, ¿qué entendemos ahora por superficie de contacto cuando estamos hablando de los encofrados de losa? ¿A qué nos estamos refiriendo? Micrófonos encendidos para todos. La persona que desea participar lo puede hacer en este momento. A las boleras y a los paneles para poner Muy, encima del encofrado. Muy bien, cuando estamos hablando como su propio nombre lo dice. Yo les pregunto, señores, ¿quién va a tener contacto con el concreto? Estos trípodes, ¿va a tener contacto el puntal? ¿Va a tener contacto las vigas? ¿O va a tener contacto este elemento que está aquí? Eso va a ser creo que son muy mocos. Los Paneles o fenólicos. elementos que Muy están arriba bien. Paneles. paneles arriba del fenólico. Exactamente, señores. Algunos lo llaman panel, otros, exacto, el panel fenólico. Ya, ahora hay varios tipos de paneles también, mucho cuidado, porque también existen simplemente, fíjense que hay algunos incluso que para poder hacer este encofrado utilizan los famosos paneles con marco completo, con bastidores le llaman, ¿verdad? Bastidores, colocan ahí con los encofrados directamente con los bastidores. En este caso estamos utilizando otro tipo de encofrado de losa donde vemos el panel propiamente que es el fenólico o el triplay, generalmente de 8 milímetros, dependiendo de la resistencia que vamos a necesitar también. Y vamos a ver aquí en esta imagen los componentes, pues, ¿no? Fíjense aquí, vamos a empezar por la superficie de contacto que es este de acá, correcto. Las vigas primarias, estas son las vigas primarias las que tienen contacto ¿con quién? Con el puntal, ¿de acuerdo? Las vigas primarias tienen contacto con el puntal directamente. Luego tenemos lo que vienen a ser los cabezales. ¿Pero qué son los cabezales? Los cabezales, señores, fíjense aquí, son estos de aquí, que van a unir entre el puntal y las vigas primarias. Tenemos ahí unos cabezales. Esto es parte del puntal y luego viene lógicamente acompañado. Si no, ¿cómo engancho yo estas vigas primarias? ¿Ya? Para eso tenemos lo que vienen a ser los cabezales y los puntales. Ok, por acá tenemos el trípode. Fíjense aquí, esto de acá es el trípode. ¿Para qué me sirve el trípode, arquitecto? ¿El trípode tiene alguna función estructural? No tiene ninguna función estructural.
Esto de aquí no tiene ninguna función estructural. La función que tiene este trípode es simplemente estabilizar el puntal para que no se vaya para un lado ni para el otro. Simplemente estabilizarlo, ¿ya? Luego tenemos por aquí lo que vienen a ser las vigas secundarias. Mucho cuidado, no se me confundan. La viga secundaria sí tiene contacto directo con el panel que va a dar la superficie de contacto con el vaciado. Es decir, acá nosotros tenemos dos tipos de vigas, ¿ya? Estamos hablando del encofrado. No me vaya a decir alguien, arquitecto, esa viga de cuánto por cuánto es. ¿Cuánto de acero le voy a colocar a esa viga? No, estamos hablando solamente del encofrado. Y dentro de esta parte de aquí también vienen a ser las vigas primarias y las vigas secundarias. Las vigas secundarias ya van a tener contacto directo con el material que vamos a colocar para poder apoyar toda nuestra estructura y el vaciado. Muy bien, yo creo que hasta ahí se entiende, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Los paneles, estabilidad, es para fijar el puntal. Muy bien, Rodrigo Cotota. Efectivamente, los trípodes son simplemente para poder estabilizar el puntal, para que no tiene ninguna función estructural. El puntal, ¿creen ustedes que tiene una función estructural en el encofrado? ¿Tiene o no tiene una función estructural? ¿Cumple alguna función o no? Sí, arquitecto. Sí. Muy bien, claro que sí. Entonces nuestros puntales, dependiendo del tipo de losa que nosotros vamos a utilizar y a qué altura la vamos a colocar, estos de aquí pues son los que van a soportar todo el peso del vaciado, todo lo que se va a interactuar. Para el soporte de carga de la losa. Muy bien, efectivamente. Listo. Vamos a continuar, señores. Yo creo que esa parte de aquí está súper claro para todas las personas que estamos conocidos o somos conocedores del mundo de la construcción. Claro, claro que sí. Muy bien, continuamos. Vamos a ver qué más tenemos el día de hoy. Ay, perdón. Perdón, señores, perdónenme. Ya está, continuamos. Vamos con la siguiente diapositiva. Listo. Acá vamos a ver los tipos de trípode. En realidad, el trípode, como les menciono, no tiene ninguna función estructural. Su función es simplemente mantener en equilibrio al momento del encofrado, ¿no? Arquitecto, esto va a soportar el peso, va a resistirme, no te va a resistir ningún peso, simplemente es darle estabilidad. Acá vamos a ver lo que vienen a ser los puntales. Esto de aquí, señores. Antes, ¿qué se utilizaba para poder encofrar losas? Los famosos pie derechos, ¿no? Los puntales de madera, con sus orejitas, con todo eso. En la actualidad, cuando estamos hablando de proyectos importantes, ya no vamos a trabajar pues con esos puntales de madera, con ese eucalipto. Olvídate de eso ya. Ahora ya estamos trabajando en este diplomado internacional de encofrado modular, se trabajan con estos puntales que vienen a ser, en algunos casos, de acero. Algunos son galvanizados, los galvanizados. Esas son dos cargas que hay. También se trabaja con correa y correa. Así es, efectivamente. Acá lo que nos interesa, ¿para qué sirve este trípode, arquitecto? Este trípode sirve para estabilizarlo de manera vertical. ¿Qué pasa cuando nosotros colocamos el puntal inclinado? ¿No? Yo he visto muchas veces, sobre todo con el encofrado de madera, para no poder cortar el puntal, ¿qué hacen? Lo colocan de manera inclinada, ¿sí o no? En algunos casos funciona, ¿ya? Esto hay que equilibrarlo. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, coloco un puntal de esta manera y el otro puntal también, vamos a suponer que también todos los puntales, por no querer cortar mi puntal de madera, lo coloco así, todos inclinados. ¿Qué va a pasar? Al momento del vaciado, esta losa se puede ir hacia allá, ¿no es cierto? O ni siquiera de repente en el vaciado, en el proceso de encofrado, se puede ir la losa para allá si es que yo no la aseguro bien. Entonces, lo ideal es que este encofrado, que estos puntales estén ubicados de manera vertical, ¿no? Totalmente vertical. Ya está. Otra cosa muy interesante también es el arriostramiento de los puntales. Ahora, ¿en qué casos yo voy a arriostrar mi puntal? A ver, ¿quién me puede decir en qué casos se arriostra el puntal? Micrófonos encendidos para todos. A ver, ¿qué quiere decir arriostrar para comenzar? Mayor a 3 metros Ya, muy de bien. altura. Muy bien. Tiene que ver mucho la altura. Efectivamente. Puede A mayor desligar altura. los puntales de las vigas. Claro que sí. En algunos casos, arquitecto, ¿qué pasa si de repente no tengo los trípodes? ¿Puedo arriostrarlo? Sí, lo puedes arriostrar, pero como... A ver qué ha pasado ahí. Alguien le está pegando a su esposa. Váyanse al baño, señores, para que ahí nadie les moleste.
¿Ya? Le está pegando a su esposa, creo la señora, auxilio, me está pegando mi mujer, voy a ir a la comisaría, está diciendo. A ver, listo, continuamos. Entonces, señores, tiene que ver mucho la distancia a la que yo estoy colocando mis puntales y la altura. Mucho cuidado con eso, señores. ¿Ya? Listo. Otra cosa muy interesante también, cuando estamos colocando estos puntales metálicos galvanizados o de acero, mucho cuidado, señores. No vale golpear los puntales. Yo he visto por ahí algunos carpinteros que le están metiendo golpe al puntal. ¿Qué pasa cuando tú le metes golpe? Ya no está cumpliendo su función, estás debilitando. Y peor todavía si estás alquilando. Si tú estás trabajando de manera independiente y alquilas estos puntales, el que te ha alquilado te va a cobrar como si fuera uno nuevo, ¿ah? Mucho cuidado. A ver, la señora también quiere participar en la sala. ¿Se dan cuenta? La señora también es carpintera. Ahora en el mundo de la construcción ya no solamente tenemos carpinteros, también tenemos carpinteras, operarios. Muy bien, entonces, a ver, el proceso para poder construir sobre todo el puntal galvanizado, ahí ellos lo meten de esta manera. Fíjense aquí, miren, el puntal galvanizado tiene mayor vida útil, a diferencia de los puntales de acero que simplemente están pintados. Los puntales galvanizados tienen mayor durabilidad, por eso te cuestan un poquito más, son un poquito más resistentes. Sobre todo tienen mayor durabilidad. ¿Qué pasa con estos puntales que están pintaditos? ¿A qué tienden estos puntales, señores? A ver, Tiene la corrosión, se oxida Tienden a y hay oxidarse. debilitación. muy bien, efectivamente. Estos puntalitos que son pintados se oxidan mucho más rápido. Se debilitan, se corrosionan, como dice su compañero, efectivamente. Sin embargo, los puntales que tenemos por este lado, con cabezal, me dice, se arrastra con abrazaderas. Muy bien. Los puntales galvanizados tienen una mayor vida útil, tienen mayor durabilidad. Ya está. Continuamos, señores. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí está, otro elemento importante de lo que vienen a ser los puntales acompañados. Un puntal no trabaja solo. ¿Podría hacerlo trabajar? Sí, pero no es lo correcto. Para eso existen estos elementos que se llaman los cabezales. ¿Y para qué me sirven los cabezales? A ver, ¿para qué me sirven los cabezales, señores? A ver, ¿quién me dice por ahí? Para tener buena posición a la hora de pegar las vigas. Muy bien, para poder ubicarlos de la manera correcta y estén en una posición correcta. Ahora, fíjense aquí, miren, estos cabezales también hay que saber muy bien qué tipo de vigas le vamos a colocar. Tiene dos posiciones, para colocar solamente una viga en un solo sentido y si yo quiero colocar dos vigas unir, hacer como quien dice la unión o el traslape, simplemente giro este cabezal y ya va a poder soportar o va a poder abarcar, abrazar dos vigas. ¿Ya? Miren cómo nos ayuda. ¿Cuál es lo tradicional? A ver, los antiguos, los que hacían encofrado de madera, en vez de los cabezales, ¿qué cosa le colocaban? ¿Qué le colocaban los carpinteros? Las orejitas. Las orejitas. Muy bien. Un Esto. pedacito de madera, ¿no? Orejas, Un pedazo de... Exacto. Le colocan ahí un pedazo de madera, lo clavan a la solera y queda. Claro, pero cuando estamos hablando de proyectos muy grandes, señores, estas orejitas, tu orejita que tú la quieres colocar, que mayormente tiene 20 centímetros, 25 centímetros, solamente llega hasta aquí nomás. Y miren la altura de estas vigas, porque van a soportar grandes presiones, va a soportar grandes cargas distribuidas. Muy bien, estas vigas que nosotros vemos por acá también son conocidas como vigas flex, ¿ya? Que tienen una altura de 20 centímetros y 8 centímetros en la base, alma llena de madera. ¿Por qué se le dice de alma llena? Porque fíjense que todo aquí es de madera, todo es alma llena, está lleno de madera. Por eso se le dice alma llena de madera, la altura 20 centímetros, el espesor, la base en ambos lados de 8 centímetros, ¿no es cierto? Ahora, estas vigas H no solamente nos sirven para poder colocar la losa, también en algunos casos nos sirve para poder hacer el encofrado de las vigas, encofrado de vigas, ¿ya? Vigas de concreto, cuando nosotros de repente no queremos pasar los famosos alambrones. Y fíjense aquí, miren acá tenemos como unas escuadras
que se ubican y acá ya no tienes que estar perforando, pasando los espárragos. Olvídate aquí de pasar el alambrón. No, acá simplemente se coloca esta escuadra, se fija bien y con estas vigas H queda. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ya ha hecho encofrado de vigas con vigas H? ¿Alguien de ustedes ya ha hecho este procedimiento? Vigas H en Perú. Muy bien. No, todavía no. Fíjense que cuando de repente no me quieren tocar el ingeniero en el proyecto, está contemplado que las vigas estructurales de concreto de la edificación no pueden sufrir ninguna perforación, se tiene que optar por este sistema. ¿Ya? Mucho cuidado, señores, ¿ya? Es para que ustedes también ahora conozcan. ¿Qué arquitectos se pueden encofrar sin atravesar la viga para ajustar? Sí, existen estos elementos que ven en esta parte de aquí que le dan soporte y estabilidad al momento del vaciado de la viga, ¿ya? Porque la viga va a ir acá, acá van a colocar el acero. Muy bien, listo, continuamos. ¿Qué más tenemos? A ver el día de hoy. Miren aquí cómo están colocándose las famosas vigas, las vigas primarias, ¿no? Que tienen contacto directo con el puntal y el cabezal. En este caso, ¿qué tipo de vigas estamos viendo? Perdón, ¿qué tipo de puntales estamos viendo? ¿Del acero simple o es el acero galvanizado? Estos puntales, ¿qué tipo de puntales son? ¿Qué tipo de puntales son, señores? En Argentina nos dice que sí se trabaja. Acero. Muy bien. Galvanizado. Galvanizado. Efectivamente. Acero galvanizado. Acero Acero galvanizado. galvanizado, ¿cierto? Muy bien. Listo. Continuamos. Continuamos, señores. Vamos a ver qué más tenemos el día de hoy. Estamos viendo algo que nosotros ya estamos acostumbrados a ver en el día a día, pero también por acá tenemos las famosas vigas de metal. Ah, miren estas vigas de metal. A ver, ¿quién de ustedes ya ha trabajado con vigas de metal para encofrado de alma llena? ¿Quiénes han trabajado con estas vigas de metal? Por ejemplo, en este caso tenemos a la empresa Ulma, una empresa internacional que provee este tipo de encofrados. ¿Alguien ha trabajado ya con vigas de metal? Yo, dice Jorge Colón. A ver, Jorge Colón, ¿te podemos activar el micrófono para que nos comentes tu experiencia? A ver, vamos a activarle el micrófono a Jorge Colón. A ver, vamos a ver, Jorge, ¿qué nos puede decir? Jorge, buenas noches. Te ha llegado una solicitud para que puedas activar tu micrófono. Hola, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Super G. Se llaman Super G. Super G, muy bien. También se le conoce como vigas de metal. Ahora, ¿en qué proyectos has trabajado tú con estas vigas de metal? He trabajado ya en una hidroeléctrica y acá en un túnel. Muy Y bien. en una termoeléctrica. Fíjense, miren, señores, como dice su compañero, yo les decía algo. Estos tipos de encofrados que son carísimos, que lo elaboran empresas grandes, no lo hacen pues para edificaciones. Son para megaproyectos, una hidroeléctrica, como dice su compañero. Sí. Una central hidroeléctrica. Una termoeléctrica. Ya, ¿y el otro qué cosa era, me dijiste? Y para puente con carro de avance. Muy bien, para puentes. Ahí yo ya no puedo confiarme simplemente en la madera. Tengo que utilizar este sistema, esta forma de trabajo. Esa viga, se trabaja con doca, pero con andamio corto. Ya ves, ahí está, con andamios cortos también. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Es decir, en algunos casos, muy bien, eso es algo muy interesante que acabas de mencionar, porque en algunos encofrados de losa ya no vamos a utilizar puntales, sino un tipo de andamio para que pueda soportar toda la carga, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias, Jorge. ¿Desde qué país te conectas? De Colombia. Muy bien, desde Colombia entonces. Muy bien, como ven, señores, estamos hablando ya de elementos súper interesantes. Muy bien, vamos por acá. Vigas de aluminio con alma llena de madera. Ah, aquí hay una combinación de ambas. Miren, fíjense aquí. Vigas de aluminio con alma llena de madera. Fíjense aquí, si ustedes se percatan, el exterior es de aluminio. Sin embargo, el interior es de madera. Y esto solamente se utiliza en el caso de las vigas secundarias, porque las vigas primarias sí son de puro aluminio o de metal. Y miren acá, por ejemplo, que también aquí, lógicamente, esto va a soportar grandes cargas. Por eso es que miren, el encofrado ya no es solamente con puntales,
Fíjense aquí lo que estaba comentando hace un momento su compañero. Ya es otro sistema constructivo, otra forma de encofrar para darle seguridad. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguien más que nos pueda comentar sobre este tipo de encofrados? ¿Alguien más ya ha hecho este tipo de encofrados? Se llaman MK también, UNCA. Muy bien. ¿Nadie más, señores? Bueno, ahora ya lo están sabiendo, ¿no? Sí, Wilfredo. Jorge Colón. Wilfredo, muy bien. ¿Alguien a ver que desee participar? Micrófono encendido, señores. Que de repente haya tenido una experiencia trabajando con este tipo de encofrados de losa. Yo he utilizado vigas de aluminio para encofrar acá en Manta, con un sistema de encofrado español. Ay, 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 muy bien. En realidad, señores, todo esto que yo les estoy mostrando es un sistema europeo. Todo esto de aquí viene de la tecnología europea. Esto ya se hace muchos años atrás. Sin embargo, aquí en toda Latinoamérica a veces demora, ¿no? En Europa, Estados Unidos, en esos países, los rascacielos están hasta por demás. Sin embargo, aquí en Latinoamérica no hay muchos proyectos así de gran tamaño, como quien dice. Esos son andamios exactos, Muy bien, mayor efectivamente. fuerza de resistencia a peso. También hemos Muy hecho bien. en el aeropuerto aquí en Lo que Perú. pasa que no se utilizan aquí en, digamos, en Sudamérica, en las construcciones, es por los costos, porque en realidad ese tipo de encofrados son caros, entonces por eso no los utilizan. Efectivamente, pero los grandes proyectos, señores, así como los centros mineros, por ejemplo, cuando se van a construir puentes, ustedes han visto puentes, los puentes sí trabajan Bueno, aquí, compañero, porque efectivamente, cuando por ejemplo son proyectos del Estado, no se cuando son trata de proyectos andamio. claro, cuando son proyectos del Estado, cuando son proyectos del gobierno o cuando son megaproyectos de empresas súper importantes, súper grandes, sí se trabajan con estos elementos. Pero cuando estamos trabajando de repente en proyectos pequeños, construcción de viviendas, no lo vemos todavía. Pero ¿qué pasa si se te presenta a ti la oportunidad? Imagínate, ¿ah? Se te presenta la oportunidad de trabajar en una empresa nueva que está entrando a tu país y van a construir, no lo sé, de repente unos rascacielos y van a utilizar este sistema constructivo. Si ni siquiera lo conoces ni por nombre ni por imagen, van a dudar, ¿no? Porque en realidad lo importante aquí, señores, es por lo menos conocer el procedimiento. Porque en la práctica esto, como carpinteros, al toque se adaptan. En una nos adaptamos, les digo yo también, porque en algún momento de mi vida yo también he trabajado así como desempeñándome como carpintero, carpintero de madera y carpintero metálico también. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. Fíjense aquí los tipos de vigas primarias y secundarias que estamos viendo para poder hacer el encofrado. Vamos con lo siguiente. Listo, las vigas secundarias. Ya, aquí ya no, hace un momento hemos hablado de las vigas primarias, ahora vamos a hablar de las vigas secundarias. ¿Me permiten un segundo, señores? ¿Ya? Muy bien, ya estamos de vuelta nuevamente. Ahora sí, vamos a hablar de lo que vienen a ser las vigas secundarias. ¿Qué son las vigas secundarias? A ver, ¿quién me puede decir qué son las vigas secundarias? A ver, vamos a activar el micrófono. Alguien que desee participar, no hay audio, me dicen. Ya, vamos a activar el micrófono para todos, ¿ya? A ver, pero alguien que me levante la mano y que me pueda simplemente por lo menos describir lo que son las vigas secundarias y cuál es su función. A ver, alguien que levante la mano, nadie, no hay audio. A ver, alguien que diga por el chat, arquitecto, yo quiero participar, quiero compartir una experiencia que me ha pasado, no lo sé. Ahí está, ahí tenemos a Enrique Suárez. Enrique Suárez, buenas noches, te ha llegado una solicitud para que puedas activar tu micrófono. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Desde qué parte de Latinoamérica te conectas? De Ecuador, provincia de Santa Elena. Muy bien, perfecto. A ver, coméntanos, Enrique, ¿qué nos puede decir de la imagen que tenemos ahí? Al tratarse de la viga secundaria, se ubica debajo del material que está en contacto con el concreto. Eh, Ya.
Bueno, este material da mejor estabilidad al tener para poder fundir una losa. Muy bien, efectivamente. La idea es que haya mayor estabilidad y sobre todo hay un efecto que si nosotros no lo colocamos de manera adecuada y a la distancia que corresponde el material de contacto con el concreto, que en este caso vienen a ser los paneles fenólicos de 18 milímetros o dependiendo del tipo que se va a colocar, ¿qué cosa puede pasar? Se puede pandear. Se puede pandear nuestra losa. Y eso es lo que no se quiere, porque también existe el acabado. Recuerden que cuando estamos trabajando con estos materiales ya no se va a tarrajear. Son muy raras veces que se va a tarrajear. Simplemente un solo laqueo, viene el pintado y queda. ¿Ya? Entonces, las vigas secundarias son los que van a tener contacto directo con el material que viene a ser los fenólicos, ¿ya? Los fenólicos para poder luego sobre ello colocar el hormigón o hacer la fundición de la losa, ¿ya? Listo. Otros lo conocen también como techo, me dicen por ahí. Listo, continuamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Acá, vamos ahora con la parte de la superficie de contacto. Fíjense aquí, ¿ah? El tema de la superficie de contacto con triplay impermeabilizado. Tenemos en algunos casos que vienen a ser simplemente los famosos fenólicos, pero también tenemos estos paneles, ¿ya? Estos paneles que no tienen el fenólico. ¿Cuál es la función del fenólico? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la función del fenólico? ¿Qué característica tiene un fenólico? A ver, nadie. A ver, vamos a activar micrófonos, ¿ya? Micrófonos ahí. Eiler Sanso Mercado. Eiler, muy buenas noches. Te ha llegado una solicitud para que puedas activar tu micrófono. ¿Cuál es la diferencia entre un panel que tiene fenólico y tiene ese laminado? ¿Cuál es su función del laminado? Vamos entonces con José Luis Delgado. José Luis, te ha llegado una solicitud. Activa tu micrófono. Bueno, con respecto al fenólico es porque tiene ¿cómo es? Ese es para tener una superficie completamente lisa. Muy bien. Y el otro, bueno, no queda tan lisa, pero tiene una mejor superficie comparado con los encofrados normales. Muy bien, efectivamente. ¿Qué pasa si de repente nosotros, José, qué pasa si de repente no le coloco el fenólico y simplemente le coloco los paneles de AAA de 12 milímetros? ¿Qué cosa yo tendría que hacer para que ese concreto al momento del encofrado no se pegue a la madera? Es decir, el concreto no se pegue y se despegue y Primero que nada, habría que ¿cómo es? Colocar un desmoldante al tablero. Y lo otro ya es el tipo de hormigón que tenga un buen vibrado para que no queden esos huecos de aire, esas burbujas de aire que se forman, para que tenga un mejor acabado el hormigón. Muy bien, José Luis. Esa es la respuesta. Como nosotros somos carpinteros, ya el tema del vaciado, eso ya se encarga del otro área. A mí lo que me interesa es impermeabilizar el material para que colocar lo que tú acabas de mencionar, el desmoldante, para que no se me pegue y no solamente eso, ¿qué cosa voy a lograr? Yo voy a hacer que mi material, mi triplay, tenga mayor vida útil. Sí. Exactamente, mayor durabilidad, mayor vida útil. Listo. Echar aditivo, impermeabilizante o petróleo, me dicen por ahí, Gustavo. Sí, efectivamente, algunos le echan petróleo, pero el petróleo pero no no es es recomendable. No es No es aconsejable recomendable. porque si va a ser un recubrimiento de ese elemento, no va a tener la adherencia suficiente para poder soportar los años que necesita tener ese revestimiento. Muy bien. Muchas gracias, José Luis, por tu participación. Efectivamente, lo recomendable es colocar lo que ya existe dentro del mercado, en este caso los famosos desmoldantes, impermeabilizarlos para que no solamente es eso, señores, ¿ah? Porque recuerden que si nosotros no impermeabilizamos, ahí sí estamos afectando también al concreto. Por más que sea un buen concreto, no lo colocamos, no lo impermeabilizamos, no le colocamos ese desmoldante. Recuerden que la madera, ¿qué cosa hace? ¿Cuál es su función de la madera? Absorbe humedad, ¿verdad? Y al absorber humedad, señores, no está llegando a que el concreto llegue a su resistencia máxima. Por eso es que se colocan los famosos desmoldantes, el fenólico, no solamente con la función de que tenga un acabado, sino también para que el concreto cumpla su función y llegue a su máxima resistencia. Muy bien, listo.
Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Encofrado de la loza según su tecnología. Esto es lo que les estaba hablando hace un momento, ¿no? Las losas aligeradas, las losas macizas, las losas postensadas, las losas nervadas, las viguetas prefabricadas. Por aquí, por ejemplo, fíjense aquí, esta de aquí es la losa aligerada, la tradicional, la que mayormente se ve en la mayoría de las viviendas porque es mucho más económico y aparte que cuando estamos hablando de viviendas no va a soportar grandes cargas. Por encima de este techo no va a pasar un carro, por encima de este techo no voy a hacer una fiesta, por encima de este techo no es un centro comercial, no es un centro industrial, no, es simplemente uso de vivienda. Y ahí en esos casos se utiliza la famosa losa aligerada o en algunos países también lo conocen como losa fácil. ¿Ya? Listo. Luego tenemos lo que vienen a ser las losas macizas. Cuando estamos hablando de la losa maciza, se contempla propiamente de concreto, hormigón, acero, como ustedes lo llamen. A ver, vamos a ver. Concreto y acero, hormigón y hierro, ¿ya? Dependiendo de tu país, como lo quieras llamar. Concreto, esa es losa maciza. Luego tenemos las losas postensadas que ya habíamos visto hace un momento, las losas nervadas, por aquí tenemos las vigas prefabricadas. Estas de aquí son las viguetas prefabricadas. Esto que están viendo ustedes aquí son las viguetas prefabricadas y sobre eso se colocan estos elementos que vienen a dar, aligerar la losa. En sí, esto es una losa aligerada, pero con viguetas prefabricadas y fíjense dónde se está apoyando la vigueta prefabricada sobre una viga principal. ¿Qué tipo de viga es la que está, sobre qué viga se está apoyando? A ver, ¿quién me dice sobre qué viga se está apoyando? Viga H. Muy bien, las famosas viga H de alma llena, 20 centímetros de ancho, de altura por 8 centímetros de base en ambos lados, ¿ya? Y este de aquí, como les repito, son las vigas prefabricadas. Son mucho más rápidos. Acá yo ya no tengo que colocar la viga secundaria ni el fenólico, nada. Acá se va a colocar los ladrillos, directamente es un tipo de losa, ¿no? Luego por acá tenemos, miren, por acá cómo se está colocando. ¿Se dan cuenta cómo queda por la parte inferior? Ya no, acá yo me ahorro bastante encofrado. Es mucho más rápido, ¿ya? Pero colocar estas vigas también hay que solicitarlo a la medida que corresponde, ¿ya? Muy bien, estas son las famosas losas con alvéolos que vienen y se colocan con grúa. Pesan una barbaridad y se colocan por tramos, por bloques, ¿ya? Muy bien, listo, continuamos. Vamos a ver qué más tenemos por este lado. Tipos de encofrado para elementos estructurales. Miren aquí, señores. Acá nada garantiza que sea encofrado con puntales de metal, que son con vigas H. Tiene que ver mucho la técnica. Miren lo que ha pasado por aquí y miren lo que ha pasado por aquí. Conclusión, esto puede pasar con el encofrado de losas con la tecnología y con el encofrado modular o simplemente con este encofrado que es de madera y puntales. ¿Qué cosa creen que ha pasado aquí, de acuerdo a la imagen? A ver, ¿quién me puede decir qué cosa creen que ha pasado? Mal apuntalamiento. Muy bien, mal apuntalamiento. ¿Qué más puede ser? Mal encofrado está, mal encofrado, no han mandado tijeretas. Muy bien. A ver, ahí tenemos la mano levantada de su compañero José Mando González. Y vamos a activar el micrófono. Vamos a activar el micrófono a José Mando González. José, muy buenas noches. Tienes la mano levantada, la acabas de levantar. Coméntanos. José Mando González, ¿cómo estás? ¿Desde qué parte de Latinoamérica te conectas? Me imagino, bueno, conecto desde Colombia, Colombia, Cartagena. Me imagino que ahí tuvo que haber un pequeño error ¿cómo es que te digo? O sea, de estructuras, ¿me entiendes? Ya, claro. Bueno, Un pequeñísimo error o un gran ¿cómo error, que te digo? O José sea, Fernando. no, bueno, un pequeño, no, un gran error prácticamente porque ahí se está desperdiciando, ¿cómo se llama? Material. A mí, ¿cómo se Claro que sí. llama? Yo trabajé en varias obras así y prácticamente nos pasó lo mismo en la ciudad de Barranquilla. Ahí está, muy bien. Y no solamente en Barranquilla, sino en varios países o en cualquier obra donde no se toma la precaución que corresponde. Señores, para poder colocar, miren, acá yo puedo observar, por ejemplo, miren acá, la distancia que existe entre estos elementos, hay un cálculo.
No es que yo lo coloco porque son vigas H, ya lo coloco de repente cada 2 metros, cada 3 metros, cada 4 metros. Imposible. Y las vigas, a ver, ¿quiénes van a ir a mayor separación? ¿Las vigas primarias o las vigas secundarias del encofrado? ¿Quiénes tienen que ir a mayor separación y quiénes tienen que ir a menor separación? A ver, ¿quién me dice por ahí? A ver, por el chat. Y no evitaron la flexión, dice por ahí. Ya. Señores, las vigas primarias, ya. Las vigas primarias son las que van a ir a mayor separación, lógicamente, y las vigas secundarias van a ir a menor separación también. Generalmente lo colocan a cada 60, 40, 50, dependiendo del diseño, de acuerdo a la planificación también, porque estas vigas y todos estos elementos vienen ya especificado. No es que yo lo coloco ya a tal distancia. A ustedes le dicen, ya, las vigas primarias las vamos a colocar a tal distancia, las vigas secundarias las vamos a colocar a tal distancia, porque el vaciado de esta losa va a ser de 20 centímetros o 25 centímetros o no lo sé. Eso ya viene especificado por el encargado del encofrado. ¿No es cierto? Tenemos un responsable. Siempre dentro de nuestra cuadrilla tenemos un responsable y él ya tiene las indicaciones y hay que seguir esas indicaciones para poder evitar este tipo de situaciones. Fíjense en esta imagen, por ejemplo, aquí ya se les ha caído el encofrado en pleno vaciado. Miren aquel concreto. Esto es una desgracia, señores. Acá incluso puede haber pérdidas humanas. Porque a veces debajo del encofrado alguien siempre lo mandan a chequear algún puntal, que vaya a chequear algo que de repente pueda verificar y pueda alentar a los demás. Y si alguien estaba debajo, este encofrado lo mata. Entonces, mucho cuidado con eso. Esto de aquí, señores, no es cosa de juego, ¿ah? Yo puedo jugarme con el tarrajeo, yo puedo jugarme por ahí de repente con cualquier cosa, menos con el encofrado. Porque además, encima del encofrado van a estar caminando las personas. Debajo del encofrado también hay personas. Acá se pierde material, mano de obra, en fin, una gran variedad que vienen en negativo. Así que mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Vamos a ver qué más tenemos. Encofrado de losa baja. Cuando estamos hablando de encofrado de losa baja, posiblemente este tipo de encofrado así a simple vista nos damos cuenta, fíjense aquí. Ay, perdón. Perdón, denme un segundo aquí que muevo esto de acá. Ahí está. Fíjense aquí, acá posiblemente uno de los factores haya sido la altura de la losa, ¿no? La altura de la losa tiene que ver mucho. Por acá también vemos, miren este puntal. Miren este puntal, señores. Un solo puntal lo han mandado desde abajo, lo han dado al máximo. No es así, pues, señores. Esto de aquí no trabaja así. Yo tengo que hacer acá otra camita de andamio y luego recién, de repente ya no me sirve colocar simplemente estos puntales delgados y ni siquiera lo han arriostrado. Entonces, este tipo de cosas pasa cuando tenemos exceso de confianza. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Ahora sí nos vamos a las losas bajas. Cuando estamos hablando de las losas bajas, ahí sí, miren acá, a pesar de que va a ser una losa baja, miren cómo están utilizando tremendos puntales con sus respectivos trípodes, sus vigas H, su cabezal, todo como corresponde. Y aquí no pasa nada. Acá yo estoy trabajando seguro. ¿De acuerdo? Miren acá cómo es el componente. Encofrado de losa baja. Se menciona losa baja cuando se trata de la altura de piso a techo de 2,50 metros a máximo 4 metros de altura. Su trabajabilidad en horas hombre para poder regular la altura. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo estoy trabajando una losa de piso a techo que va a tener entre 2,50 metros y 4 metros, lógicamente hasta esa altura yo puedo manipular y puedo trabajar sin ningún problema. El proceso de encofrado va a ser mucho más sencillo. Cuando ya estamos trabajando a mayores alturas, por otro lado, cuando existen puntales de mayor altura como de 5 y 6 metros de altura, pero no se necesitará otro componente como arroces para poder maniobrar y ajustar, lo cual conlleva más horas hombre. Es importante completar la cantidad correcta de puntales para evitar que el encofrado no resista la presión, para que resista la presión del concreto. Señores, no solamente pasa en la ubicación de las vigas primarias y las vigas secundarias, sino también la distancia que yo a qué distancia voy a colocar mis famosos puntales. El hecho, fíjense, el hecho que yo coloque los puntales de metálicos, dependiendo si son de 2,50 a 4 metros de altura o
puntales de 5 a 6 metros, no quiere decir que yo lo puedo colocar porque es de metal a cada cierta distancia. Recuerden que este es un trabajo complementario, no solamente es el puntal, también tiene que ver la viga primaria, la viga secundaria y, como no, también el fenólico o el material que va a ir en contacto con el concreto. Mucho cuidado con eso, señores, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿alguien de repente desea participar en esta parte de aquí, levantar la mano o comentarnos alguna experiencia que haya tenido en este tipo de encofrados? Muy bien, Wilmer nos dice, a veces damos demasiada separación a los puntales creyendo que porque son de acero tienen una resistencia más de lo normal. Muy bien, Wilmer Huertas, efectivamente. Nada, recuerden que una cosa es el puntal y otra cosa es la viga. De repente estás cumpliendo bien con el puntal, pero no lo estás colocando a la medida correcta, y el que de repente va a fallar no va a ser tu puntal, sino tu viga H, se va a pandear. Se pandea tu viga H, se pandea tu viga secundaria. Si se pandea tu viga secundaria, se pandea también, es decir, se flexiona. En palabras técnicas, se va a flexionar, se va a pandear la superficie de contacto. ¿Ya? A ver, Eiler Sanso Mercado. Eiler, buenas noches. Micrófono encendido, te escuchamos, Eiler. Te ha llegado una solicitud para que puedas participar, Eiler, te escuchamos. Eiler Sanso Mercado. Vamos con Porfirio Maraza. Porfirio, buenas noches. Te ha llegado una solicitud para que puedas activar tu micrófono. Porfirio Maraza. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Desde dónde te comunicas, Porfirio? Les saluda acá desde Perú. Muy bien, te escuchamos. Quería agregar un punto en el tema que estaba hablando ingeniero sobre las losas y los puntales o las verticales tienen que estar sujetos a dependiendo de la altura de la losa que se va a vaciar. Efectivamente. O sea, hay losas macizas que tienen mayor altura, entonces se necesita hacer una previa modulación, tiene que garantizarse con planos, tienen que garantizarse con control de calidad antes del vaciado. Entonces, es importante saber qué tipo de losa y qué altura tiene nuestra losa. En función a eso, también tenemos que encofrar como carpinteros si es que no tuviéramos planos en este caso, ¿no? Ese era mi aporte, ingeniero. Gracias. Muy bien, Porfirio, efectivamente, y muy acertada participación de su compañero. Tiene que ver mucho la altura. No solamente la altura, la separación que yo voy a colocar entre puntal y puntal, la separación que yo voy a colocar entre vigas primarias y la separación que yo voy a colocar entre vigas secundarias. Todo es un conjunto, y como lo acaba de mencionar muy bien su compañero, que acaba de participar hace un momento, es muy importante el control de calidad. Antes de vaciar la losa tiene que haber un visto bueno. Y todos los que estamos en obra sabemos eso. Todos los que estamos en obra sabemos que antes del vaciado tiene que haber una autorización. ¿No es cierto? Tiene que haber una autorización para poder dar el vaciado. Cuando están en mal estado, los puntales tienden a doblarse. Efectivamente, cuando yo el puntal lo estiro, ¿no? Lo estiro o lo proyecto en su máximo, ya no trabaja ese puntal. Efectivamente va a haber un punto de quiebre del puntal que va a resistir, y sucede este tipo de cosas que acabamos de ver hace un momento. Este tipo de cosas empiezan a suceder cuando la altura de la losa es mayor a los 2,40 m. Acá tenemos que tener otro sistema, ¿ya? Recuerden que siempre tiene que pasar el visto bueno. Muy bien, Jesús, ¿no es cierto? El visto bueno, la supervisión, para que puedan autorizar el vaciado de la losa. Listo, ¿qué más? A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ahí está, muy bien. Encofrado de losa alta. Miren aquí, cuando nosotros vamos a hacer encofrados de losa alta. En estos casos, señores, ya de repente no es conveniente solamente trabajar con puntales, ¿no? Ya no solamente vamos a trabajar con los puntales tradicionales. Ahora vamos a trabajar con puntales de aluminio y marcos. Miren aquí cómo se colocan estos marcos para poder estabilizar la losa. El encofrado, perdón. Y pareciera que son como unos andamios, ¿verdad?
Listo, a esto se le llama puntales de aluminio con marcos. En el caso de las losas altas, que generalmente son a partir de los 4 metros de altura, donde los soportes serán puntales de aluminio arriostrados con marcos para evitar la deformación y que las cargas se transmitan de manera vertical al puntal directamente, porque el que soporta el peso no es la viga también, pero el que soporta en sí el peso es los elementos verticales que en este caso vienen a ser los puntales. Y cuando ya estamos hablando de estos encofrados mayores a 4 metros, los puntales en su mayoría tienen que ser, lógicamente, de material galvanizado o aluminio, ¿ya? Para garantizar su estabilidad. Miren acá cómo están encofrando la losa. Este encofrado de esta losa que vemos por aquí, cómo lo colocan. Y acá vemos cómo vienen a hacer estos arriostres, ¿no? Estos marcos para poder arriostrar los puntales. Otra cosa súper interesante que acá vemos también, miren acá, se tienen que estabilizar. Acá ya tiene que ver mucho el tema de la seguridad. Acá vemos cómo un andamio se ha caído, ¿no es cierto? En realidad no. A ver. Hay algunas estructuras que también ya viene todo este cuerpo entero, ¿ya? Pero donde para poder ubicar este tipo de puntales, colocarlos directamente en este tipo de losas, también se pueden colocar con grúas. Miren acá, existen también que se pueden armar en sentido horizontal para luego izarlos con grúas para ubicarlos en su posición final. Es decir, este tipo de encofrados también se puede hacer a nivel del terreno natural sobre piso firme y luego con grúas se levantan y luego se colocan en la posición donde después se va a colocar la superficie de contacto o las vigas H, ¿no es cierto? Esto de aquí para agilizar el proceso constructivo. También existe esa forma de trabajar, ¿ya? Así que si en algún momento dentro de una hora les toca ver eso, no se me sorprendan, no se hagan los sorprendidos. Ustedes ya están participando en este diplomado internacional donde están viendo estos procesos constructivos o estas formas, estas metodologías de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Algunos componentes del encofrado de la losa alta. Tenemos lo que vienen a ser los niveladores, tenemos lo que vienen a ser los marcos, en otro caso las crucetas, el cabezal, viga principal, viga secundaria y material de contacto. Y todo lo estamos viendo por esta parte de la imagen. Miren acá. Acá vemos los 7, vamos a por aquí. Ahí está esto. Aquí vemos los 7 componentes. Por ejemplo, los niveladores. Igualito como cuando se colocan los andamios multidireccionales, aquí tenemos los niveladores para poder trabajar a nivel, ¿no es cierto? Punto 1. Punto número 2. Tenemos lo que vienen a ser los marcos. ¿Qué son los marcos? Estos de aquí, ¿no es cierto? Estos de aquí vienen a ser los marcos. Las crucetas, estos de aquí que vienen a ser las crucetas. ¿Ya? Estas crucetas. Luego tenemos por aquí, a ver, vamos a ver aquí. ¿Qué más tenemos? Crucetas, los cabezales. El cabezal, lógicamente, ya se encuentra en esta parte de acá, ¿no? El que tiene contacto directo con la viga principal, ¿no? Las vigas primarias o principales. Luego tenemos las vigas secundarias, que vienen a ser estas de aquí. Y finalmente tenemos el material de contacto, que viene a ser el panel, en el caso del encofrado de las losas altas. Miren acá cómo lo van colocando, ¿no es cierto? Como si fueran unos andamios. Marco y crucetas. Mucho cuidado con eso. Algunos de ustedes ya han trabajado, me comentaban que sí, ¿verdad? Al inicio me estaban comentando que ya habían trabajado con estos sistemas también. Súper interesante en realidad, ¿ya? Para todas las personas que de repente todavía no lo habían visto, ahora los estamos viendo el día de hoy. Vamos a cerrar esto de aquí. Ahora sí, continuamos. Muy bien. Encofrado de losas de andamios. Ahí está. Miren, encofrado de losa alta con andamios. Vamos a ver. Aquí ya nada, olvídate de los puntales. Miren este encofrado para este proyecto que son losas altas y que van a soportar grandes presiones. Miren el nivel de seguridad que se tiene para poder hacer este encofrado. ¿Alguno de ustedes, señores, ha trabajado con este tipo de material? A ver, Jorge Colón otra vez. Vamos a hacerlo participar a Jorge Colón nuevamente para que nos pueda comentar. Jorge, muy buenas noches. Micrófono encendido, Jorge, para que puedas participar. Te ha llegado una solicitud. Hola, Jorge, coméntanos.
Te escuchamos, Jorge. Sí, ¿Qué sí, tal tu buenas noches. experiencia en trabajar con este material, con este tipo de encofrados? ¿Qué te parece, qué te pareció tu experiencia? Ese con andamio muy buena, ¿para qué? Hay En que qué tener proyectos mucho has en cuenta trabajado? los tornillos niveladores, la altura. Muy bien, Con ese efectivamente. andamio trabajé aquí en Túnel del Toyo. Ahí está. Donde se va a soportar grandes presiones de concreto, ¿verdad? Sí, ahí hicimos un puente peatonal en toda la vía casi con ese mismo material, pero con unas vigas H de 50 de alto por 12 metros de largo. Ahí está, muy bien. 50 de altos. El 50 Y esas centímetros, son las vigas H que son las docas. claro, que es, o sea, el peralte de la viga. Sí, Muy bien, Jorge. Listo. ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto? ahí duramos un año. Un año de duración ahí, full carpinteros ahí. Sí, ¿Entre cuántas personas más o menos un promedio, cuánto de personal existía en esa obra? ahí habíamos un promedio de 50. 50, poquito todavía incluso, ¿ah? Solamente Sí, carpinteros. sí, había un carpintero y yo estaba en el proceso de encofrado y los otros compañeros iban con el acero atrás. Claro. El fierrero siempre está correteando al carpintero, ¿no? Esa es una clásica ahora que Sí, más. y también trabajamos ahí en una torre de control con otro andamio que llaman cercha, correas y portacorrea. Muy bien, ya. ¿Y ese Son como proyecto unos cuánto tiempo duró? alineadores. Claro, como unos alineadores. ¿Y cuánto tiempo duró ese Sí, ahí yo proyecto? duré armando 3 meses ahí. 3 meses. Muy bien, Jorge. Muchas gracias por tu participación y tu aporte a la clase del día de hoy. Bueno, ok, gracias. Listo. Muy bien, continuamos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí y vamos a dar una lectura antes de continuar. ¿Qué dice aquí? Encofrado de losa alta con andamios. A ver, son estructuras provisionales, lógicamente, para realizar determinados trabajos donde el hombre no tiene alcance por sus propios medios. Sin embargo, también se utilizan como elementos de soporte de carga debido a la alta resistencia del material según especificaciones técnicas. Fíjense aquí, según especificaciones técnicas, también es conocido como cimbra, ¿no es cierto? Algunos también lo conocen como la famosa cimbra. Muy bien, así que mucho cuidado con esos señores, ¿ya? Acá en imagen tenemos algo de lo que se trabaja en proyectos bastante grandes. Encofrado de losa alta con andamios, continuamos. También se puede realizar para volados donde se transmitirá la carga en forma diagonal hacia la losa inferior. Miren acá, señores. Cuando estamos trabajando en algunos volados, ¿ya? Cuando estamos trabajando en algunos volados, y nosotros de repente ya es demasiado alto y el volado no es muy pequeño, no es muy grande que digamos, porque acá vemos que no supera creo los 3 metros, no debe superar los 3 metros, colocamos este tipo de encofrado en diagonal, pero acá hay toda una estrategia. Fíjense cómo este puntal se está, vamos a, fíjense aquí, perdón, ahí está, fíjense aquí, miren cómo este puntal soporta de esta manera, y luego soporta en diagonal en esta manera, y fíjense aquí, miren cómo también contribuye, acá se forma una escuadra que me va a permitir amortiguar esta fuerza, distribuirla hacia este sentido y hacia este sentido. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no le colocarían esto de acá? Esto de aquí, como viene con toda la presión, puede hacer que esto patee para acá. Este de aquí se mueva para acá por la presión. Sin embargo, colocando esto, esto ya le da estabilidad. Esto de aquí, por ejemplo, si no le colocan esto de aquí, esto de acá puede que patee por la presión. Sin embargo, cuando le coloco ya no se va a mover. Y a la vez, también me va a resistir esto la presión vertical. Entonces se genera y la fuerza se distribuye en este sentido y en este sentido. De esta manera yo garantizo este tipo de volado. ¿Alguno de ustedes, señores, ha trabajado de esta manera? ¿Alguien de ustedes en la sala? Son diagonales. Muy bien, efectivamente, Jorge Colón. Yo también he trabajado, dice Jorge. Señores, la única persona que está participando es Jorge Colón. A ver, yo tengo entendido, señores, que nosotros los carpinteros somos súper, habilidosos, ¿ah? Tenemos esa capacidad mental de poder, resolver problemas. Los fierreros también. Así es que yo creo que estamos aquí con
eso como una ménsula, muy bien, Stalin Guerrero, efectivamente, ¿ya? Listo, vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Proceso del armado del andamio, nos dice por acá. Bueno, esta parte de aquí, ajá. Miren acá, para poder nosotros hacer el encofrado de esta losa alta, hay un proceso de armado de andamio, lógicamente, ¿no es cierto? Con lo primero que se coloca son los niveladores, lógicamente. Ubicamos los niveladores. Número 2, colocamos los verticales. Número 3, colocamos el segundo collarín, ok, el segundo collarín. Número 4, instalación y fijación de la diagonal en la parte superior. Claro, estas diagonales que van ahí como unas crucetas, tanto en la parte superior como en la parte inferior también. Luego tenemos la instalación y fijación de la diagonal en los 4 lados. Conclusión, fíjense aquí, miren, de manera estratégica cómo colocan las 4 diagonales y esto parece un andamio, pero en realidad no es un andamio. Es la estructura que va a ser el soporte, los puntales para poder encofrar una losa alta. Miren acá en la parte superior cómo se va colocando. Eso que estábamos en imagen anterior, miren acá. Como parecen andamios, ¿verdad? Literal parecen andamios, pero este es el proceso constructivo. Proceso de armado del andamio. Miren, montaje del segundo cuerpo. Ya en el segundo cuerpo, lógicamente, con nuestra platea de desplazamiento, nuestra plataforma de desplazamiento. Luego tenemos lo que vienen a hacer aquí. Continuamos con los elementos horizontales y los diagonales. Luego colocamos el cabezal, ¿no es cierto? Con su respectivo, su cabezal articulado para poder darle la altura que corresponde, ¿ya? Luego, lógicamente, viene la instalación de las vigas primarias y luego la instalación de las vigas secundarias y luego ya, lógicamente, el material de contacto que viene a ser, propiamente el panel, ¿no? El fenólico. Ya está. Miren acá, miren, señores, cómo se van encofrando estas losas. Lógicamente, acá un aproximado debe haber aquí por lo menos unos 6, 8 metros, ¿ah? 8 metros de altura por lo menos. Mínimo 8 metros. ¿Cuántos metros de altura creen que hay aquí en este encofrado de esta losa? O sea, es decir, ¿cuántos metros de altura creen que tenemos desde aquí hasta acá? A ver, ¿cuántos metros de altura creen, señores? Miren, en Ecuador le dice, también lo conocemos como pie de amigo. A ver, ¿cuántos metros de altura, señores, creen que tenemos en esta losa? A ver, micrófonos encendidos para todos. ¿Cuántos metros calculan ustedes? Unos 6 metros. Unos 9 6 metros de altura. 9 metros, Leonardo. 9, ¿no? 7 metros. Entre 8 y 9, ¿no? 7 Yo creo que unos 8 metros. Unos 7 metros aproximadamente. Sí, son bastante altos. Acá ya... Unos 8 metros. 7 Unos 8 metros metros de altura. aproximadamente. Sí, aproximadamente unos 7, 8 metros. Última palabra. 5 metros. No, 5 metros no creo, imposible. 5 metros no lo creo. Debe ser mayor a 7. Una No, losa 5 metros no mínimo. tiene 10 más metros. 8 metros. Una 8 metros, losa 9 tiene metros. como 9 260, metros, sí. 270 y más, ahí por lo menos tiene unos a 6 metros por lo menos. Mínimo, ¿ah? Yo creo que acá Ya, tenemos fácil porque unos 8 metros. No. Tiene 10 7 metros. paneles de 1.20, quedaría acá 8.40. en Ecuador Más, cada losa tiene de 8.50 más o menos. 260 a 270. Ahí está bien. Muy bien. Claro. Dependiendo la altura también Claro, Bueno, por lo mismo, tiene 8 metros más o menos con 20, con 30 o 35 por distancia. Los 8 metros porque hoy en día por las ejemplo, losas ahí, están haciendo si de 2 esta tiene 8, si tiene 8 es para un martillo a la final que le va a hacer ahí, ¿o no? Claro, claro que sí, ya. Conclusión, es una losa alta, no es una losa baja. ¿No es cierto? En conclusión, en palabras sencillas, es una losa alta. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Súper, súper interesante su aporte de todos ustedes. Muy bien, el sistema de apuntalamiento. Fíjense acá, el sistema de apuntalamiento, losa de concreto, tenemos la superficie de contacto que es el panel fenólico, luego tenemos la viga secundaria que está por aquí un poco más abajo, la viga principal. Puntal de aluminio.
marco, cruceta y luego tenemos la modalidad de encofrado de losa con andamio. Tenemos tres sistemas, ¿ah? Sistemas de apuntalamiento de losas altas, sistema de apuntalamiento con puntales de aluminio arriostrados con marcos metálicos, lo que vimos al inicio, no son andamios, son con marcos metálicos. El punto número 2, sistema de apuntalamiento con marcos y crucetas, dos marcos, dos crucetas que se apilan uno sobre otro para llegar a la altura necesaria. Luego tenemos el tercer módulo, el tercer sistema que corresponde a apuntalamiento con andamios compuestos por verticales, horizontales y diagonales. Ahí sí, ya estamos utilizando andamios propiamente. Ya no solamente apuntalamiento con los puntales tradicionales de aluminio, sino ya es todo un encofrado de la instalación de unos andamios para que puedan soportar la losa. Paneles manuportables con barras de unión que atraviesan la viga para fijar el encajonado de las vigas. Hablemos un poquito de lo que vienen a ser el encajonado de las vigas peraltadas. Algo que yo les estaba comentando ya con anterioridad cuando nosotros, por ejemplo, tenemos este sistema. Cuando este elemento que viene a ser a ver, se me fue el nombre ahorita. A ver, ¿cómo se llamaba? Pregunta de examen para todos. ¿Cómo se llamaban estos elementos? A ver, ¿quién me dice por ahí? Lo vimos el día de ayer. ¿Cómo se llaman estos elementos, señores? Muy bien, divida espárragos. Divida espárragos también se conocen. Fíjense aquí, pero acá, exacto. En el encofrado de esta viga, miren, este elemento va a atravesar la viga. Va a atravesar la viga. Pero fíjense en este de acá. Acá cuando le colocan estas escuadras fijadas a esas vigas, acá ya no atraviesa. Queda fijo. En cambio acá sí. Yo tengo que fijar primero a la viga H y luego atravesarlo. ¿Cuál es más seguro, arquitecto? Dependiendo. Cualquiera de los dos es seguro. Con este de acá, miren, este de acá no atraviesa nada, miren. Es libre. Acá no atraviesa nada gracias a estas escuadras que vienen con la finalidad de apuntalar. Acá no solamente es la escuadra, sino acá se coloca el espárrago o la divida para que pueda atravesar y pueda ajustar. Y esto de aquí, lógicamente, la finalidad es que no se abra, ¿no? Cuando estén haciendo el vaciado, no se abra. Miren acá cómo lo colocan. Estos son los que estamos hablando de aquí, los famosos espárragos cuando atraviesan la viga. Atraviesan la viga y por este lado no atraviesan la viga. Interesante, ¿verdad? Espárragos, nos dicen por ahí. Muy bien. Barra roscada, muy bien. También conocida como barra roscada. Ya está. Vamos a ver qué más tenemos. A ver qué más tenemos el día de hoy. Muy bien. Ahora sí. Listo, señores. A ver, vamos a aperturar aquí micrófonos, ¿ya? Listo. A ver, ¿alguien que desee participar? José tiene el micrófono encendido. José, buenas noches. ¿Alguna pregunta que tenemos en la sala para poder responder en este momento? Nadie pregunta, señores, ¿por qué? ¿Cómo es posible que los carpinteros se queden calladitos? ¿Cómo en obra estamos hablando, hacemos bromas, le bloqueamos ahí, le hacemos bromas a la pensionera, por ahí le hacemos broma al compañero, al chacal, al que recién está iniciando y acá están calladitos? Acá tienen que explayarse también, señores. Ahí tenemos la mano levantada. A ver, ¿alguien que desea? ¿Alguna pregunta, señores? Micrófono encendido para todos, ¿ah? Arquitecto, disculpe, ¿qué medidas podemos tener para la separación entre espárrago y espárrago? Ya, muy bien. La separación entre espárrago y espárrago. Generalmente lo pueden, es que en realidad depende mucho. No solamente es que yo le coloco, por ejemplo, acá, de repente yo le puedo colocar 60 centímetros. 60 centímetros la separación entre espárrago y espárrago. ¿Ya? Sin embargo, depende mucho de este material también. No solamente depende del espárrago, sino depende del elemento de contacto. En este caso, por ejemplo, tenemos estos paneles.
si yo estaría trabajando, porque también existe que le coloco fenólico solamente y luego le coloco los espárragos, ¿ustedes creen que el fenólico solo va a resistir a 60 centímetros? No, ¿verdad? Tendría que colocarle yo de repente algunos elementos que puedan formar como un panel propiamente con marco para que yo pueda colocar estos espárragos a cada 60 centímetros. Porque si yo Claro, lo por coloco, bastidores. exacto, bastidores, muy bien. Si yo le coloco directo el fenólico, por más que le coloque a 60 centímetros, a 50 centímetros, existe la posibilidad de que mi panel, ¿no es cierto? Mi triplay de 12 milímetros se pandee. Entonces, no depende solamente la distancia entre espárrago y espárrago, sino depende qué material le voy a colocar por acá. Acá aproximadamente le están colocando a cada 60 centímetros o 50. Considerando que este material es de metal, ¿ah? Miren, son materiales de metal. ¿A cuánto lo colocan generalmente ustedes? A ver, en los encofados, ¿a cuánto lo A colocan? 60 centímetros. 60, 60. 60, 70, 50. A 70 centímetros. 60. Allá se colocaba 75 centímetros Sí, por lo general a 60, pero mayor El seguridad. estándar, arquitecto, Dos el pies, estándar 2 pies de ligeros, poner las cada 2 barras pies. dorsales, los barrotes de amarre, mayormente se usan a 0.60, es el estándar de un encofrado. Efectivamente, a 60 centímetros es el estándar. Generalmente se coloca a 60 centímetros, ¿ya? Pero depende mucho también, como les digo, ¿ah? Pero generalmente, como ustedes, y como lo mencioné al inicio, es a 60 centímetros la distancia entre espárrago y espárrago. Y esto no solamente aplica para los espárragos, ¿ah? Sino también cuando colocamos los paneles, también lo colocamos a 60 centímetros, ¿verdad? Así es. Arquitecto, pero Así es. depende también la Así es, altura verdad, del es vaciado eso. que se va a llenar. Claro, hay muchos factores. Ahora, recuerden que no siempre es a cada 60 centímetros, ¿ah? ¿Se acuerdan que el día de ayer estábamos viendo algunos paneles o algún encofrado modular de elementos verticales que son pesados y yo ya no necesito colocar de repente a cada 60 centímetros? Tan solamente el propio peso y el elemento, lo único que necesito es apuntalar, colocar los vientos para que, exacto. Señores, escuchen aquí, por favor. Tiene que ver mucho el material que nosotros estamos utilizando. Y al momento de nosotros de encofrar, no te vayas a mandar. Tú que eres carpintero, no te mandes de frente a colocar a cada distancia. No, porque en la otra obra lo trabajé así. Siempre hay un encargado en obra. Maestro, maestro carpintero, jefe, como lo quieras llamar. Capataz o como lo quieras llamar. ¿A qué distancia se van a colocar los espárragos? ¿A qué distancia vamos a colocar las vigas primarias? ¿A qué distancia vamos a colocar las vigas secundarias? ¿A qué distancia se van a colocar los puntales? No se manden. Preguntar nunca va a estar de más. Al contrario, el que pregunta es porque sabe, porque ya ha vivido que en algún momento le han dicho, oye, no es así, acá no se... Cada proyecto es independiente. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien con eso? Sí, arquitecto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con ¿Ya? Entonces, de acuerdo, claro. arquitecto. Muy bien. Ahora, de repente por ahí, arquitecto, tengo una pregunta, me dicen por ahí. Arquitecto, ¿y qué pasa si yo soy el que está encargado de la obra? Yo soy el encargado de todo lo que tiene que ver encofrado. ¿A quién les pregunto? El oficial, el operario me está preguntando a mí, yo soy el encargado. ¿Y yo qué hago? ¿Aplico cómo se trabajó en la obra anterior? No. Para eso también, cuando estamos trabajando con este sistema de encofrado, señores, hay planos, ya todo está especificado, hay todo cuando estamos trabajando con este sistema, créanme que hay toda una logística detrás, hay todo un expediente, hay todo listo para que usted, el maestro de obra, consulte al ingeniero porque dentro de las especificaciones, incluyendo estos materiales, también traen sus propias especificaciones. Tienen sus propias especificaciones técnicas. La empresa que contrata, que compra o alquila estos encofrados, viene con sus propias especificaciones. ¿De acuerdo? Y ahí con esas especificaciones tú puedes solicitar, ya, me indica acá está, entonces ese es el proceso que se va a tener que seguir. Hay un manual de armado, no precisamente un manual, hay unas especificaciones donde lógicamente el residente de obra entienda a la perfección y tiene que estar en la capacidad de poder transmitir al maestro de obra y el maestro de obra transmitirlo lógicamente al encargado para que no se cometan, ¿qué cosa?
¿Qué pasa? Para que no se cometan este tipo de errores que nosotros vemos aquí. Para que no se cometan exactamente este tipo de errores. Porque en el otro proyecto lo construí así, porque en el otro proyecto se ha construido igual, acá también lo voy a hacer igual, no pasa nada. No va a pasar ningún problema. Mentira. Puede pasar y mucho. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Los operarios, igual que el capataz, deben saber leer los planos de estructuras. En realidad, si tú sabes leer planos, excelente, pero una cosa, a ver, mucho cuidado, ¿ah? Una cosa son los planos de obra y otra cosa son los planos que también vienen especialmente para encofrados, ¿ah? Mucho cuidado. Si es un proyecto muy grande, incluso hay un plano que te va a indicar cómo se van a colocar todo esto de aquí. Eso sí deberías saberlo, ¿de acuerdo? Todos los proyectos son diferentes, efectivamente, todos los proyectos son diferentes. Muchas veces, a veces algunos operarios cometen el error, ¿no? Porque ya lo he construido así, de repente sí, pues, de repente sí puede funcionar, pero de repente la empresa con la que estás trabajando toma mucho más en cuenta la seguridad y de repente los puntales no lo ubican a cada 80 centímetros, a cada 60 centímetros, de repente lo ubican, no sé, a cada 50, un ejemplo. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Siempre hay que preguntar. Cuando estamos en obra, como buenos operarios, preguntamos al encargado, maestro, disculpe, ¿a qué distancia se van a colocar? ¿Qué no sabes? No, no. Miren, a veces hay algunos maestros que también son medio maleados, así, medio déspotas. ¿Que no sabes? ¿Eres carpintero o no eres carpintero? Tú le vas a decir de esta manera. Disculpe, maestro, lo que pasa es que en el otro proyecto me ha pasado, lo he colocado así, vino el residente, vino el supervisor y mandaron a desencofrar todo. Por eso siempre pregunto, maestro, para no tener problemas. Ah, ya, ahí sí, ¿no? Hay algunos maestros que son así, como dice Gustavo, hay algunos maestros que son así, vienen renegando, de repente su mujer les engaña, de repente sus hijos no le dicen papá, no sé qué será, pues, ¿no? Vienen renegando a la obra y cuando uno le quiere consultar algo, se ponen en un plan, como si uno tuviera la culpa. Entonces nosotros también tenemos que saber hablar, tenemos que saber dirigirnos hacia ellos. Ja, 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 dice Steven Guerrero. Sí, pues hay algunos que vienen ahora. Si están así molestos, señores, mejor no vayan a obra. Miren aquí, una cosa muy interesante. Estas obras que estamos trabajando, todos los encofrados también son como los gatitos, ¿ah? Como hay un maestro que decía, los encofradores y los fierreros son como gatitos. ¿Por qué? Porque paran en altura. Son trabajos de alto riesgo, señores. Te caes de esa altura, no estás enganchado a tu arnés, no estás enganchado a tu línea de vida, te caes abajo, no te vas a caer encima de la arenita, no te vas a caer encima de un colchón, te vas a caer encima de estos elementos propiamente, de repente de los metales, de las maderas, y vas a sufrir un accidente. El SC debe funcionar, dice, paran tomando chicha en Perú. Cada maestro tiene su forma de trabajar. Sí, cada maestro tiene su forma de trabajar. Pero siempre, señores, hay que ser empáticos, ¿ya? Si ustedes son maestros de obra, si ustedes son encargados de encofrados, siempre hay que trabajar con empatía. La obra, señores, es nuestro segundo hogar. ¿Dónde paramos más tiempo? ¿En la casa o en la obra? ¿Dónde paramos más tiempo, señores? En la obra. En la obra, claro que sí. Entonces nosotros tenemos que tratar de llevarnos bien con todos los compañeros. En la obra. Así es. En la obra, Compañerismo. Compañerismo y coordinación de trabajo. Muy bien, efectivamente. Qué bonita palabra acaban de mencionar. En coordinación. Esa es la palabra. Mira, exacto. Tú de repente, en vez de preguntarle, maestro, una pregunta, no, maestro, quiero coordinar algo con usted. Quiero saber a qué distancia se van a colocar las vigas primarias, las vigas secundarias. Ah, ya, listo, él te va a entender. Ah, es una coordinación, no es una pregunta. Ah, mira cómo viene, ¿no? Ah, entonces, aguanta. Ah, ya, ya no me está diciendo que va a preguntar, me está diciendo que va a coordinar conmigo. Ah, ese es distinto. Muy bonita palabra que acaba de mencionar su compañero. Hay que tener la forma de llegar a veces al maestro también. ¿Ya? Listo. Por eso es importante que cuando se hace una obra, no tengan el mismo pensamiento de unidad, de integración para poder hacer una obra sedimentada dentro de los principios de la construcción.
Muy bien, efectivamente, muy bonitas palabras que acaba de mencionar su compañero. Trabajar siempre en coordinación, y entender Es el muy mismo importante el lenguaje. trabajo en equipo. Muy bien, el El trabajo en ingeniero equipo. en la obra tiene que trabajar en equipo y tener unión, amistad y Pero compañerismo. no hay veces que ocurre siempre en otras obras, no hay clima laboral entre trabajadores, no entre maestros, siempre hay una diferencia, este ingeniero, pues entonces surgen problemas de un trato mal del maestro o del ingeniero, entonces ocurre pues, un problema pues no, de repente a propósito le mueve alguna pieza, genera resentimientos y entonces pues eso a veces genera también fracasos de las obras también y otro, también pues de parte de los maestros, de parte de los partes pues se creen lo máximo pues, ¿no? Entonces hay un trato mal entre trabajadores pues, ¿no? Entonces a las empresas también pues, como se dice aquí en el Perú, hay buenos profesionales pues, buenos maestros, hay buenos maestros mediocres, medios maestros que no tienen empatía, de todo pues ingeniero. Entonces pues Efectivamente. problemas pues, entonces ¿cuál es el otro deber de las empresas? Ve más el avance, que avance de la obra física, pero menos ¿no? El hacer bien el trabajo, ¿no? Y a veces cuando cotizan los materiales, bajan los precios, más ven en ganar el presupuesto, ¿no? Muy En bien, ganar y listo. en ganar el tiempo, pero eso a veces ocurre problemas, a veces salen con denuncias fiscales, pues. Muy bien, efectivamente, Fernando, muchas gracias por tu participación. Señores, miren, a veces, ¿saben qué? Yo les voy a decir algo muy interesante. Como yo he sido, miren, yo he sido primero carpintero. Lo he hecho una carrera técnica, luego hice la carrera universitaria de arquitectura, donde conozco bastante este mundo. Miren, a veces entre los mismos carpinteros se peleaban, señores, por un barrote, se peleaban por un puntal, se peleaban ¿por qué? Por la productividad. Pero ¿a dónde te lleva eso, señores? Eso no te lleva lejos. La empresa sigue ganando y tú estás perdiendo una gran amistad de repente. Entonces, primero tienen que empezar por nosotros. Todos los carpinteros tienen que ser unidos. Esa cuadrilla de carpinteros tiene que ser unidos. ¿Ya? Y el maestro, como dice, había un tal, alguien, Willy. Willy nos había comentado ahí, algunos maestros son creídos, algunos maestros son creídos y renegones. Yo los parcho, dice, en una de los parchos. Señores, yo he visto, en serio, carpinteros sobre todo, se pelean. Entre carpinteros se pelean por un puntal, se pelean por un accesorio, por un material, se esconden los espárragos, se esconden las llaves, los martillos. Eso no puede pasar en obra, pues, señores. Si dentro de los operarios pasa eso, imagínense cómo afrontamos al maestro renegón. Mucho cuidado, señores. Siempre con el maestro hay que ser humildes y compartir ideas. ¿Ya? Listo. Un trabajo en equipo con empatía. Si el maestro está renegando, ya no le digas nada ya. No le va a durar. Eso no dura. Señores, cuando las obras salen así, como así decía su compañero, algunas empresas ven productividad. Yo he visto proyectos grandes, señores, donde por el tema de la productividad a veces descuidan la seguridad. Y a veces el trabajador por avanzar, sobre todo el que está en carpintería, porque recuerden que los carpinteros hacen trabajos en altura, por eso, señores, se descuidan, se van abajo, muere un trabajador. Se paraliza la obra, le sale más caro. Por favor, señores, los que son carpinteros, siempre con seguridad. Primero es su seguridad. Lo primerito, antes donde yo voy a subir, hago mi análisis de trabajo seguro, mi planificación, todo. Si no, van a tener problemas, señores. Muy bien, listo, señores. Ahora sí, vamos entonces a la parte final. Ya, ok. Ya hemos terminado, señores, el segundo módulo, el ATS, Análisis de Trabajo Seguro, efectivamente. ¿Ya? El día de mañana, señores, vamos a trabajar el siguiente módulo, que ya es un tema súper interesante. Lo que hemos visto hoy día han sido temas que de repente algunos ya lo han visto en obra y otros de repente todavía no. Lo importante aquí es hacer una comunidad.